Dios le bendiga, hermano que me escucha. Le saluda a su hermano en Cristo, Ángel Rivas, predicador de la palabra del Señor por misericordia de Dios. Quiero en esta hora compartir esta palabra maravillosa del Señor con cada uno de ustedes que nos escuchan a través de estas transmisiones. Quiero compartir esta palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y verso 14 y en el verso número 15. Allí es donde vamos a estar compartiendo unos minutos en esta hora. Así de que vamos a la escritura. Y antes, de comenzar, quiero decirle a cada uno de ustedes, ayúdenos a compartir estos mensajes con las personas que usted conoce, amistades que usted tiene. Comparta este mensaje. De esa manera estamos alcanzando las almas para el reino de Dios. A eso Dios nos ha mandado. Quizás usted no tiene la oportunidad de hacerlo, quizás usted no puede predicarlo como quizás nosotros lo estamos haciendo, pero usted puede ayudarnos a nosotros a compartir este mensaje. Así de que comparta este video con todo, en todas las áreas que usted pueda. Amén. Quiero introducirme entonces en la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio de Marcos, capítulo 1 y el verso 14 y el verso 15. Dice la Sagrada Escritura: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Quiero considerar en estos versos unos minutos y quiero hacerlo bajo el tema: el único camino al cielo. Cuando hablo del único camino al cielo, rápidamente cada uno debemos de pensar de que estamos hablando de Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero que usted y yo entendamos en esta hora. De que el único camino al cielo se llama Cristo Jesús. Dice el verso que estábamos leyendo: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Después de que Juan el Bautista fue encarcelado, después de que aquel hombre que preparó el camino para el Señor fue encarcelado, dice que entonces inicia, en otras palabras, el ministerio nuestro Señor Jesucristo. Marcos lo describe de esta manera y dice que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Galilea fue el escenario, en otras palabras, del ministerio de Jesús. Jesús predicó su primer mensaje en la sinagoga de Nazaret, en Baja Galilea. Sus discípulos eran de Galilea. Obró su primer milagro en Canaán de Galilea. Pero el verso entonces está diciendo que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando el evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio del reino de Dios? Jesús, en otras palabras, estaba anunciando las buenas noticias o buenas nuevas. Eso significa la palabra evangelio. Buenas noticias o buenas nuevas. Jesucristo vino, estimado hermano, a este mundo a anunciar su propia vida o sus propias noticias, las buenas nuevas de salvación a cada uno de nosotros, a toda la humanidad entera. Para que todo aquel que en Él crea, dice la Escritura, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de que el trabajo de nuestro Señor Jesucristo fue ese: anunciar el evangelio del reino de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo número 4, y en el verso número 18 dice lo siguiente: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí. Llegó el momento, llegó el día en que dice que Jesús está en la sinagoga con aquellos sacerdotes, con los líderes más grandes, y se le da a él el tiempo para leer una escritura, y se le dio el libro del profeta Isaías, y encontró en el lugar donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para traer buenas noticias, para traer buenas nuevas de salvación. Así de que la mejor noticia que pudiese el mundo escuchar, el mundo entero, fue la noticia de la salvación de nuestras almas. Es la mejor noticia que el mundo ha podido escuchar hasta el día de hoy. En el verso número 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En otras palabras, está diciendo, el tiempo se ha cumplido, el plan de Dios para la salvación del mundo entero había llegado. ¿A través de quién? A través de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pablo habla también en Gálatas capítulo 4 y en el verso 4 dice la Escritura, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dice el apóstol Pablo, pero cuando vino el cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento, cuando hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, anunciaron acerca de el Mesías, acerca de Jesucristo, acerca de alguien que iba a llegar para salvar la humanidad. Ahora bien, dice que cuando llegó el tiempo, cuando llegó el cumplimiento de ese tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido también bajo la ley. ¿Qué está diciendo? Que Cristo Jesús, en otras palabras, vino para cumplir lo que usted y yo no podíamos cumplir. En otras palabras, usted y yo no teníamos acceso a la vida eterna porque no podíamos cumplir la ley de Dios. Pero Él vino, dice, a nacer de mujer y luego dice que también nació bajo la ley. Eso está escrito en la palabra del Señor. Así de que Jesucristo vino a cumplir la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Por más grandes cosas que hiciéramos, no podíamos cumplir los requisitos de la ley. Amén. Así de que Cristo Jesús lo hace por nuestra vida y Él lo hizo por amor a nuestras almas. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo, llegó el momento del Mesías, llegó el momento de Jesucristo empezar su ministerio, llegó el momento de Jesucristo hacer presencia entre los hombres, gloria al Señor, para salvación de la humanidad entera. Hay una palabra que Lucas utiliza, la usó en otras palabras en griego, y es la palabra cronos o kairos. Esta es la misma palabra que está usando Marcos, no solo para decir que la hora había llegado, el momento había llegado, sino que el momento oportuno para la salvación del mundo había comenzado, que Dios estaba interviniendo entre Dios y los hombres. Para eso utiliza esa palabra, en otras palabras, la palabra kairos significa el tiempo oportuno de Dios, el lugar específico o el tiempo oportuno, el momento apropiado había llegado para la intervención entre Dios y los hombres. Está diciendo, en otras palabras, Dios ha enviado a su único Hijo para salvar a la humanidad entera. Cristo es el único camino al cielo. El tiempo había llegado. Me llama la atención esta palabra. El tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Me llama la atención esta palabra porque puedo quizás detenerme por un momento y pensar en esta palabra. El tiempo de Dios o el kairos de Dios ha llegado. Se ha cumplido. Yo quiero decirle a usted, hermano, que me escucha, amigo, que me escucha. Yo no sé cuánto tiempo quizás usted lleva sufriendo, padeciendo quizás diversas adversidades o enfermedades. Yo quiero decirle que hay un tiempo señalado por Dios. Hay un tiempo determinado por Dios.
No sé cuánto tiempo quizás usted lleva sufriendo, padeciendo tal enfermedad, pero déjeme decirle, Dios no lo ha dejado en el olvido. Dios tiene un tiempo señalado para Él obrar en su vida, para Él obrar un milagro en su vida. Lo único que debe de hacer es esperar en el tiempo oportuno de Dios, en el tiempo perfecto de Dios. Así de que no quiero que se desespere pensando de que Dios no está ahí, pensando de que Dios no está obrando, pensando de que quizás Dios ya se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de tu vida. Dios no se ha olvidado de las lágrimas que tú has derramado delante de su presencia. Dios no se ha olvidado de las veces que tú te has ido de rodillas a clamarle a Él. Déjame decirle, hay un tiempo señalado, había un tiempo determinado por el Padre eterno para la llegada de su Hijo unigénito, para la salvación del mundo entero. A igual manera que ese tiempo estaba señalado por el Dios eterno, hay un tiempo señalado para tu milagro. Hay un tiempo determinado para la sanidad de tu vida. Dios hará lo imposible posible en tu vida. Amén. Dice que el tiempo del cumplimiento había llegado y el reino de Dios se ha acercado. ¿De qué manera el reino de Dios se ha acercado? Bueno, lo hizo a través de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se acercó a nosotros, no nosotros a Él. La Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero a nosotros. Así de que si usted y yo hoy amamos al Señor es porque Él nos amó primero. Aún nosotros no mereciendo su amor, no mereciendo su misericordia, envió a su único Hijo para el rescate de nuestras almas. Él es el único camino hacia el reino de los cielos. Él sigue diciendo y dice, arrepentíos. Él dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. El verso sigue diciendo, arrepentidos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentido significa cambio de conducta o cambio de mentalidad. Cambio de conducta o de mentalidad. Jesús, en otra palabra, Marcos está diciendo en estas palabras lo que Dios estaba hablando, lo que Jesús estaba diciendo. Necesita el mundo un cambio de mentalidad. Muchos están creyendo que por la ley pueden llegar a ser salvos. Él está diciendo, lo siento mucho, no se puede. Debe de haber un cambio de mentalidad. Debe de haber un cambio de conducta. Muchos están pensando que pueden salvar su vida por otros medios. Muchos lo hacen creyendo que a través de los ídolos. Muchos lo hacen creyendo que a través de sus esfuerzos pueden entrar al reino de los cielos. Mas sin embargo la Biblia dice que es por gracia. Es un don inmerecido de parte de Dios para nuestras vidas. Pero si hay algo que uno puede hacer. Y usted me dirá, ¿qué podemos hacer, hermano Ángel? ¿Qué podemos hacer para entrar en el reino de los cielos? Bueno, el verso sigue diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la palabra clave. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Me llama la atención, hermano, porque ese es el mismo Evangelio que inicia Juan el Bautista. Inicia el mismo mensaje del arrepentimiento. Jesús continúa con el mismo mensaje del arrepentimiento. Pedro continúa allá en Pentecostés, se pone en pie y empieza a predicar el Evangelio y empieza diciendo arrepentidos. El apóstol Pablo continúa con el mismo mensaje en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17 y en el verso número 30 dice la Escritura: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que cambien su mentalidad, que empiecen a entender que no hay salvación por medio de nadie más, que empiecen a entender que no hay salvación por medio de ídolos, por medio de imágenes, por medio de cosas satánicas, por medio de nuestro propio esfuerzo, que empiecen a entender que el único medio para llegar al reino de los cielos se llama Cristo Jesús, el único camino al cielo. Amén. Entonces eso es lo que está diciendo
Manda a todos los hombres a que se arrepientan, que cambien su forma de pensar, que cambien su forma, su conducta, su forma de vivir. Como cristianos, estimado hermano o amigo que me escucha, como cristianos debemos demostrar nuestra vida diferente. Nuestra conducta debe de ser diferente. Nuestra forma de ser debe de ser diferente. Nuestra forma de pensar debe de ser diferente. La Biblia registra que usted y yo no somos de este mundo. Nosotros somos del reino de los cielos. Por lo tanto, no podemos pensar como el mundo piensa. No podemos actuar como el mundo actúa. No podemos vivir como el mundo vive. Nosotros tenemos que arrepentirnos y convertirnos al Señor. Creer en el Evangelio. Vivir una vida separada de lo que los demás la viven. Alabado el nombre del Señor. Dice luego, creed en el Evangelio. ¿Qué está diciendo el Señor? Creed. Él está diciendo en otras palabras, crean en mí. Crean en mí, crean en lo que yo estoy hablando. Crean en mí. Cuando habla de creer en el Evangelio, está diciendo, crean en mi palabra. Él mismo lo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí no sufrirá daños de la muerte segunda. El que cree en Jesucristo, el que cree en Dios, tiene la vida eterna. Ahora, pues alguien se podía preguntar, ¿quién es Jesús para decir que creamos en Él? ¿Quién es Jesús? Bueno, Él vivió una vida perfecta. Esto lo calificó para ser nuestro sustituto y sufrir el castigo por nuestros pecados. Él vivió una vida perfecta. ¿Quién era Jesús? Vivió una vida perfecta. Jesús era el Hijo del Dios viviente. Jesús es Dios. Alguna gente lo ve extraño y la gente muchas veces, no, Jesús no es Dios. No, la Biblia dice que Jesús es Dios. La Biblia enseña que Jesús es Dios. Jesús no es ni menos ni más que Dios. Jesús es Dios. Alabado el nombre del Señor. Pero dice que vivió una vida perfecta. Y esto lo calificó para ser el sustituto y sufrir el castigo por nuestros pecados. Él vino a sustituir el proceso de nuestras vidas. A usted y yo nos correspondía sufrir en la cruz. A usted y yo nos correspondía la condenación eterna. Mas sin embargo, estimado hermano, a través de Jesucristo tuvimos el perdón para nuestro pecado. Su muerte en la cruz hizo posible para nosotros obtener el perdón y experimentar paz con Dios. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario hizo posible que usted y yo obtuviésemos el perdón de nuestras vidas, el perdón de nuestras almas y tener paz para con Dios. ¿Por qué fue necesaria su muerte? Porque no podíamos, si nosotros nos preguntáramos, ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo Jesús? ¿Por qué no padeció y simplemente así y se fue al cielo? No, Él tuvo que morir. ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué fue necesaria? Bueno, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Todas nuestras buenas obras estaban manchadas o están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando aceptamos la obra expiatoria de Cristo, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Mire qué maravilloso. Cuando aceptamos la obra expiatoria, cuando aceptamos la obra perfecta de Jesucristo, pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos legítimos de Dios. Qué maravilloso. Me llama la atención, hermano, y me llena de alegría al saber que no simplemente soy alguien común y corriente. No, soy hijo del Dios viviente. Tú y yo somos hijos del Dios viviente. Si tú no has aceptado al Señor, si tú no le sirves al Señor y quieres hacerlo, puedes hacerlo. Y desde hoy te garantizo que tú serás de hoy en adelante hijo de Dios. Ya no serás un enemigo de Dios. Mientras viva en el pecado, usted es un enemigo de Dios. Mientras yo viva en el pecado, yo soy enemigo de Dios. Pero cuando acepto al Señor, cuando acepto su obra redentora, paso de ser enemigo a ser hijo legítimo de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Aleluya! Amén. Por esa razón, estimado hermano, es que el mismo Jesucristo dijo, yo soy la única alternativa de vida eterna. Él dijo, yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo.
Podrán decir el mundo entero que hay otros medios, pero la Biblia me registra que hay un solo medio y se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él le damos toda la honra y toda la gloria. Dios el Padre envía a su único Hijo para el rescate de tu vida y la mía. ¡Qué precioso! ¡Qué regalo más grande! Y dice que no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo hombre y sufrió y fue hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte en la cruz del Calvario nos ha dado vida. Su muerte en la cruz del Calvario nos ha dado la victoria. Su muerte en la cruz del Calvario nos ha acercado al Padre. Su muerte en la cruz del Calvario nos ha dado vida y vida eterna. Nos ha dado paz, nos ha dado seguridad. Por eso es que Él dice: crean en mí. El que cree en mí tiene la vida eterna. Alabado el nombre del Señor. Por eso es que Él dice: crean en mi evangelio. Por eso es que Él dice: crean en mi palabra. Crean en lo que yo estoy diciendo. Crean en lo que estoy hablando. Los apóstoles siguieron predicando el evangelio y eran conforme al evangelio de Jesucristo. Creed en el Señor Jesucristo. Así es de que, estimado hermano, no podemos perder la confianza en el Señor, porque Él es el único camino al reino de los cielos. Dios te bendiga en esta bella hora. Dios te guarde. Comparte este video. Ayúdenos a compartir este video, a alcanzar más almas para el reino de Dios. Dios le bendiga. Dios le guarde.